Gracias a Dios, hoy una vez más podemos traer una palabra de vida, de bendición para cada una de nuestras vidas, para cada una de las personas que nos están viendo, están escuchando este mensaje. Pues yo le pido al Señor que hable a sus corazones y a sus vidas. Por eso que quiero iniciar pues orando, dándole gracias a Dios por esta palabra que ha traído a mi vida y ha sido de mucha edificación para mí y quiero que sea de edificación también para cada uno de ustedes que escuchan y ven este mensaje. Entonces, primeramente vamos a orar, amado Dios, en esta preciosa mañana, en el precioso día. Señor, te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor, en este lugar, en la iglesia, Señor, que es parte, Señor, de lo que tú has dejado, Señor, delegado a cada uno de tus siervos, Señor. Por eso es que hoy, Señor, te pido dirección, te pido que esta palabra toque corazones, Señor, que vaya allí al profundo de los corazones, Señor, y que discierna, Señor, los corazones y puedan interpretar y ver, Señor, a través de su palabra, cuánto nos amas y todo lo que has hecho, toda la obra que has hecho en nosotros. Por eso es que te doy gracias y te pido dirección. Abre la mente, el corazón, los sentidos espirituales de cada una de las personas y cada uno de nosotros, Señor. Dame sabiduría, Señor. Hoy me quito de este lugar y pido que tu misma presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, sea el que guíe, el que enseñe, el que exhorte, el que discipline y que haga toda la obra. En el nombre de Jesús te pido. Amén y amén. Bueno, para comenzar quiero ir allí directamente a un versículo que se encuentra en Juan capítulo 3. Vamos a ir allí a Juan capítulo 3. Se trata de la historia, pues de pronto todos la hemos escuchado, la hemos leído en la palabra. Se trata de la historia de Nicodemo, un principal de los sacerdotes. Entonces quiero leer desde el versículo 4. Bueno, voy a leer desde el 3, dice así. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, yo lo digo hasta ahí porque quiero enfocarme en lo que es el nacimiento. ¿Nacimiento por qué? Porque vemos cómo es la entrada. El título de este mensaje tiene nombre La puerta al cielo. Entonces la puerta al cielo. Entonces yo me imaginaba o pensaba leyendo este versículo y le hablaba y le oraba al Señor, bueno, diciéndome, bueno, una puerta también hay entrada, hay una puerta para entrar a este mundo. Y así como Nicodemo preguntaba al Señor, ¿cómo puede uno nacer? ¿Acaso es que uno puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? O sea, es como si ese nacimiento fuera una entrada a este mundo terrenal. Y asimismo debe haber, y hay una puerta que nos dirige hacia el cielo. Nos lleva a lo contrario, a ir en contra de lo que sucede en nosotros cuando nacemos. Entonces el Señor por eso le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y aquí en el 5 le dice, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, ahí le estaba nombrando una puerta espiritual, una puerta como a otra dimensión, como a otro nivel de vida del que tenemos en este lugar, en esta tierra. Entonces yo me preguntaba, bueno, esa es la manera como uno nace y es la manera como también uno nace espiritualmente, pero para ir allí al cielo, para poder entrar por esa puerta, porque sabemos que la puerta es el Señor Jesucristo, sabemos que el Señor mismo dijo que Él era la puerta y que el que por Él entrare, ¿cierto?, sería salvo. Pero yo seguía pensando, diciendo, bueno, esta es la manera como uno adquiere la vida física, esta es la manera como uno adquiere la vida espiritual, ¿cierto? Pero ¿cómo llega uno realmente al cielo con este cuerpo, o con esta alma, con este espíritu, todo lo que somos como humanos? ¿Cómo llega uno? Pues debe haber otra puerta. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es esa puerta? Y resulta de que esa puerta es la muerte. Y muchos no nos gusta hablar de la muerte, muchos le tenemos miedo a la muerte, muchos decimos, bueno, la muerte, no, para hablar de la muerte, no, ese temita dejémoslo para otro día, otra ocasión, o no quiero hablar de eso, simplemente la gente le dice eso a uno. Entonces, el hombre en nuestra superficialidad no entendemos todavía, porque vivimos como apegados a este mundo, vivimos pegados a lo que conocemos. Y a veces las cosas desconocidas como que nos inquietan, como que no queremos pensar en eso, y nunca vamos a ver realmente la seguridad de lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, y lo que el Señor Jesucristo ha ganado por medio de la cruz, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, que ha ganado. Y Él mismo tuvo que experimentar la muerte,
Entonces quiero ir allí a un versículo que está allí en Marcos 9, 1. Entonces, 9:1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué les estaba diciendo acá? Que habían algunos que no les iba a gustar morir. Y eso nos sucede a todos nosotros. Muchos de nosotros no nos gusta pensar en la muerte, decir la muerte como algo trágico, como algo que termina todo. Y ese es el pensamiento de todo ser humano, que uno muere y ahí acaba todo, que ahí termina todo. Tenemos esa visión de pronto de que nuestro familiar o la persona que se muere va a otro lugar, pero realmente parece que no lo creyéramos o parece que estuviéramos como ahí en duda realmente dónde está el alma, dónde está la persona que conocimos, esa alma, ese personaje, esa vida que se relacionó con nosotros aquí en este mundo, pues parece que no supiéramos realmente para dónde se fue, dónde está. Entonces la Biblia nos aclara todo esto y el Señor le decía a sus discípulos que algunos de ellos no gustarán la muerte hasta que hayan, ¿cierto?, venido al reino de Dios con poder. Pero resulta que si nosotros seguimos más adelante en el versículo 2, hay un tema que se habla de la transfiguración. Y el Señor Jesucristo precisamente escogió a 3 de sus discípulos y los llevó con ese fin, de transfigurarse delante de ellos. Les iba a mostrar su majestad, les iba a mostrar todo su resplandor como Dios, como Hijo de Dios. Y al mismo tiempo les mostró a Moisés y a Elías, que ellos vieron que estaban allí hablando con el Señor Jesús. Entonces, desde allí en adelante, la mentalidad de ellos cambió. Digo, uy, si hay otra vida eterna, mire, ahí está Moisés y Elías, Moisés que hacía más de 1500 años ya había muerto, y mire, estaba con ellos, ellos lo estaban viendo, al igual que Elías. Entonces, ellos entendieron que realmente había otra vida después de la muerte. Y el Señor mismo, Jesucristo, Él sintió temor. Como hombre, Él vivió los temores, vivió el cansancio, vivió el hambre, vivió todas las necesidades que tiene un cuerpo humano en esta tierra. Y así lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver que la muerte es un paso a otra dimensión. Es un paso allí, a ir, una puerta al cielo, para ir al cielo. Entonces quiero ver 2 hombres que hablaron de su muerte, que sabían que iban a morir, pero hablaron de una manera muy diferente a lo que era la muerte. Entonces quiero ir allí a 2 de Timoteo 4:6, dice así, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El Señor ya le había revelado al apóstol que él ya iba a morir. Y tal vez le había dicho de qué manera iba a morir, porque el apóstol Pablo murió decapitado. Pero no sabemos si realmente él sabía que él sabía que iba a morir. Al igual que el Señor Jesucristo, él sabía que iba a morir. Dice que él, cuando llamó a sus 3 discípulos, les dijo que era necesario que fuera desechado por los hombres, que fuera muerto, crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Allí es cuando Pedro le dice, Señor, que esto no te suceda. Entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira, o no, ¿cierto? Está hablando como un hombre, sino está hablando es como Satanás. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, fijémonos de que el Señor sintió miedo. Allí en Getsemaní, él mismo fue y oró 3 veces, diciéndole al Señor que si era posible de traer salvación a la humanidad de otra manera, pues que le mostrara cómo iba a ser. Pero el Padre cayó. ¿Qué quería decir esto? Que la obra debía continuar, que él debía continuar con el propósito por el cual el Señor lo había mandado a esta tierra, el Padre. Entonces, aquí vemos cómo la muerte aún en el Señor Jesucristo sintió, porque él no había conocido muerte. Al igual que Adán, cuando el Señor le dijo a Adán, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Y él no sabía qué era morir, ¿no? De pronto el Señor le reveló algo, como era la muerte, o qué malo se sentía, o qué malo era. Pero de todas formas vemos que Adán vivió 930 años. Entonces, de ahí en adelante, porque Adán vivía en eternidad, y en ahí en adelante empieza su cuerpo a envejecer, empieza a deteriorarse hasta que llega a la muerte. Pero el Señor quería advertirnos o quería traernos un mensaje, y quiero irlo a ver allí en Hebreos 1, del 1 al 3, miren lo que dice, Hebreos 1, del 1 al 3,
que el Señor dice, nos ha hablado, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad y de las alturas. Entonces aquí nos está diciendo en Hebreos que Dios habló por medio de su Hijo, vino a traer un mensaje, vino a traer una noticia, y esa noticia era de que venía un ser a morir por nosotros, venía a ser, y que Él era heredero, y que su resplandor y la imagen misma de su sustancia dice que es el que sustenta todas las cosas. El mismo Dios vino a morir, el que da la vida, el dador de la vida, vino a morir por el hombre. Entonces, si el dador de la vida murió y obtuvo vida y está sentado a la diestra del Padre en la eternidad, entonces, ¿qué pasará con nosotros cuando llegue ese momento de morir? Ese es el temor que hay en muchos de nosotros como personas. Entonces ya había dicho que es por lo que estamos ligados a este mundo, a esta tierra. Y si hay miedos, ¿y cuál es el primer miedo que uno enfrenta? Pues uno no saber qué le espera, uno no saber realmente qué hay detrás de la muerte. Ese es uno de los miedos. Otro de los miedos es la partida, que no vamos a tener control ni dominio de las cosas. Nosotros siempre que no tenemos control de las cosas sentimos miedo. Cuando no sentimos control de lo que pasa en nuestras vidas, los problemas, las situaciones que vengan, sentimos miedo. Y a veces dar un paso adelante como que hay temor, como que no queremos hacerlo, pero al final que lo tenemos que hacer o al final que lo hacemos experimentamos nuevas cosas y experimentamos nuevas experiencias. Y eso era lo que el Señor Jesucristo quería. Y a través de la muerte, porque Él sabía que Adán iba a morir, que iba a pecar, que iba a tener que venir a traer una redención a los hombres y que iba a continuar el pecado en esta tierra hasta cuando Él viniera y muriera por nosotros y nos llevara al cielo, y que Él iba a volver nuevamente y nos iba a llevar allí, transformando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Él sabía, Él tenía un plan con nosotros. Y decía allí en Efesios 2, dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Él quería mostrar su gloria, su gracia. Entonces, ese es el miedo, a no tener el control de nosotros mismos, de lo que va a suceder en nosotros. Un tercer miedo es a los que quedan atrás, pensando en lo que quedan atrás, de pronto nuestra familia, nuestros hijos, o a veces también personas que piensan en el dinero, piensan en cosas que van a quedar acá. Y pues realmente pues eso sí ya es otra mentalidad, otra forma de pensar. Y quedan atados a ese pasado, quedamos atados a este mundo, a las cosas que hay en este mundo. Parece que esto fuera lo único que fuéramos a vivir, pero el Señor Jesucristo sabía que no. Sabía que este mundo así con lo hermoso que es, con la vida que tenemos, con todo lo que disfrutamos de esta tierra, Él sabía que iba a haber otra cosa mejor después de la vida. Y por eso es que Él nos mostró que Él iba a morir, iba a traer redención a cada uno de nosotros. Como cuarto punto o cuarto miedo, al sentir que va a morir uno, qué dolor va a sentir, qué es lo que va a sentir, cómo va a ser esa partida, cómo va a ser ese desprendimiento, desdoblamiento, bueno, esa separación que hay de nuestra alma y de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, qué dolor se va a experimentar. Muchos dicen que se siente como una luz blanca y bueno, los que han ido y han vuelto han dicho eso, los que han estado a punto de morirse, pues lo han dicho. Pero el mismo Pedro nos dice aquí, quiero que vayamos a Pedro, segunda de Pedro, es lo que nos dice Pedro. También el Señor ya le había dicho, ya había revelado que iba a morir. Entonces 1:13 al 15, dice así: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertarnos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Él les estaba enviando esta carta, les estaba diciendo que nosotros íbamos a ser participantes de una gloria divina. Íbamos a ir allí al cielo donde estaba el Señor, pero también con un cuerpo divino,
con una manera, una presencia para poder estar allí ante la presencia del Señor. Porque si fuéramos con este cuerpo carnal, con este cuerpo pecador, no podríamos estar parados porque nos quemaríamos, nos fulminaríamos en un momentico. Entonces él lo que estaba diciendo era que el Señor ya le había dicho que en breve iba a abandonar este cuerpo. Entonces él iba a abandonar ese cuerpo, pero ¿qué? Iba a quedar vivo. Él no iba a morir a su cuerpo, pero su alma iba a seguir viviendo. Entonces la Biblia nos da muy bien las revelaciones de lo que es la muerte, ¿cierto? Entonces dice, nadie puede tener excusa que no sabía cómo tener una seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Porque por medio de ella podemos enterarnos de todo, inclusive de la vida eterna, inclusive de la vida en esta tierra, cómo vivirla y cómo aceptarla por amor a Cristo. Y cómo Él va a hacer una obra grande en nosotros en el momento en que entendamos todas estas cosas. Entonces, participantes de la naturaleza divina, decía el apóstol Pedro. Entonces, sabemos que sin excepción alguna, cada uno de nosotros tendremos que morir tarde o temprano. Algún día va a llegar ese día. Entonces, unos más jóvenes, unos más ancianos, pero tarde o temprano va a llegar. Y hoy en día vemos que a través de esta pandemia que hemos experimentado, ya llevamos un año, muchas personas han partido, familiares, personas. A nivel mundial yo veía que casi 7 millones de personas ya han muerto y pues estas cosas uno como que lo aterrorizan. Pero al final del cabo, eso es lo que nos va a tocar a todos. De pronto no se esperaba que muchos familiares fueran a morir tan pronto, o no se esperaba que tantas personas fueran a morir tan rápido, pero de todas formas es el fin de cada uno de nosotros. Y eso es debido al pecado que entró por Adán. Dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados o glorificados o redimidos. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros y mostrarnos de que es una manera, es una puerta. Por eso el mensaje es la puerta al cielo, porque la muerte es la puerta al cielo. Y si de pronto llegásemos a experimentar el rapto de la iglesia, pues no pasaríamos por esa experiencia de la muerte. Iríamos directamente al cielo, transformando nuestro cuerpo, como lo dice allí en Tesalonicenses 4, 16. Y vemos allí dos hombres que experimentaron ir al cielo sin necesidad de pasar muerte. Uno de esos fue Enoc y otro de esos fue Elías. Entonces, aquí podemos ver que el Señor nos muestra de que la iglesia no va a experimentar muerte cuando venga en el rapto, los que estén vivos en el rapto. El apóstol Pablo inclusive él sabía o él creía que él se iba a ir en el rapto porque dice que nosotros los que vivimos seremos transformados. Él se estaba contando de una vez. Pero bueno, llegó la muerte de él, el Señor se la reveló y él lo que hizo fue aceptarla y entregarse. Así como el Señor Jesucristo se entregó y en ese momento que estaba en la cruz muriendo dijo, consumado es. Entonces, con la muerte se termina este mundo, o lo que vivimos en este mundo. Entonces, este mundo bullicioso, lleno de afán, de ansiedad, lleno de penas, estamos afanados en todo momento, a la expectativa de cosas que de pronto van a venir, de cosas que sabemos que no son perecederas, que no van a vivir eternamente. Este mundo, todo se acaba. Nosotros vemos los electrodomésticos, los autos, todo lo que vivimos o todo lo que tenemos material en esta tierra se va deteriorando y se va acabando. Así como vemos que en esta tierra todo se va deteriorando. Entonces, gracias a Dios que Él nos reveló que hay una puerta, que hay un modo de partir. Y estos discípulos nos lo mostraron. Quiero ir allí a Eclesiastés 1:14. Miren lo que nos dice uno de los hombres más sabios que hubo en esta tierra, el rey Salomón. Escribió este libro ya cuando era viejo, ya cuando estaba para morir, pero él sabía que el Señor le había dado toda esa sabiduría para que entendiera muchas cosas que nosotros como humanos realmente no entendemos, o como hombres limitados en nuestra sabiduría, en la ciencia. Pero dijo así en Eclesiastés 1, miren lo que dice, en Eclesiastés 1 del 1 al 4 dice así. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué provecho tiene el hombre que todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levantó. Entonces aquí nos muestra que todo es vanidad, que tiene como un ciclo, como una repetición de las cosas, nos está diciendo. Y que todo este tránsito que vivimos en esta vida, pues va a terminar. Que así como el sol se oculta y vuelve y nace, pues así mismo la vida también. Hay unos que nacen, unos que mueren. Y así como el que nace, hablaba al principio, que es como si fuera una puerta para venir a este mundo, así también hay una puerta para irnos de este mundo, que es la muerte. Entonces, dice en primera de Pedro 2:12, dice así: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ahí es donde empieza a darnos un propósito en nuestra vida, en esta vida o en este paso, o como peregrinos que dice, ¿cierto? Extranjeros en esta tierra. Entonces, que nos abstengamos, ¿cierto? De los deseos que batallan con nuestras almas. Eso es lo que hace los deseos, el sentimiento de nosotros tener cosas, de exagerar con lo que es la vanidad. Eso hace que nos peguemos más a este mundo y que no seamos esos hijos que el Señor quiere y quiere hacer en nosotros. Quiere que nosotros crezcamos en espíritu y que menguemos más en la carne. Entonces, ¿qué debemos o por qué debemos de preocuparnos? ¿O en qué debemos realmente preocuparnos? En la vida que viene, porque es que es eterna. Esta vida es terrenal, esta vida pasa. Por eso era que los judíos celebraban una fiesta que se celebraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las carpas. Ellos habitaban en carpas y cuando venía esta fiesta, pues cada uno armaba su carpa y se estaban allí celebrando esta fiesta de los tabernáculos, porque eso les hacía recordar de que veníamos de paso por esta tierra, que dice, como dice Santiago, que la vida del hombre es como la neblina que aparece y luego desaparece. Entonces debemos de ser conscientes de todas estas cosas que van a pasar a nuestras vidas. No sabemos, hoy estamos acá, no sabemos mañana qué va a ocurrir de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿de qué debemos de preocuparnos si la misma palabra de Dios nos da una seguridad de que vamos a tener una vida eterna en el cielo? De que esto no es lo único que existe, porque si fuese así, que si hubiese una muerte y todo terminara ahí, el Señor Jesucristo a nada hubiera tenido que venir a este mundo, a este mundo pecador, a pasar por esta tierra y morir por nosotros y sufrir el pecado, cargar el pecado de todos nosotros. De nada hubiese valido, porque si todo terminara ahí, no había propósito. Pero Él conoce todas las cosas porque Él es Dios y Él vino a mostrarnos de que hay una realidad. Quiero ir allí a Romanos 6:22, miren lo que dice. Dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación es separación. Debemos separarnos, debemos vivir una vida aquí en la tierra, disfrutarla, pero separados y apartados para el Señor en cuanto al pecado, en cuanto al mundo del pecado, en cuanto a todo lo que atrae para nosotros esta vida de pecado. Porque uno habla de pecado y el pecado para nosotros como hombres pues lo hace sentir bien, lo hace satisfacer su carne, y eso es el pecado. Pero entonces, si queremos realmente amar a Dios, vivir con Dios y vivir para Dios y saber que tenemos una eternidad y en santidad con Dios, pues eso es lo que dice aquí, que nuestro fruto debe ser santificación y como fin la vida eterna, una vida apartada para el Señor. Entonces, ¿de qué debemos de preocuparnos? Nuevamente pregunto, pues el camino de Jesús. Y Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué necesitamos para ser librados del pecado? La respuesta es nacer de nuevo. Así como le preguntó aquel día Nicodemo a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Él llegó y le dijo, como empezamos este mensaje diciendo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer no solamente de carne, sino de espíritu. Y ya en carne, pues ya nacimos. Todos los que en este momento existimos en esta tierra, o en este planeta Tierra, toda la humanidad que existe, ya nacimos en carne, ya fuimos nacidos en carne. Ahora es necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu y agua, ¿cierto? El agua es la palabra. Y cuando yo creo en la palabra,
Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo la escucho y creo en ella, creo en todo lo que dice, entonces viene el nuevo nacimiento. ¿Y qué me hace nacer? Pues el Espíritu. Así como el Espíritu Santo hizo nacer al Señor Jesús, ¿cierto? Porque puso la semilla en María y nació como carne, así también a nosotros nos hace nacer en espíritu. Entonces dice que el terrenal, ¿cierto? Que el celestial vino aquí a la tierra para llevarnos al cielo. Entonces el terrenal es de la tierra, más el celestial es el Señor Jesucristo que viene a esta tierra a llevarnos. Entonces son los dos contrastes entre la vida, entre el nuevo nacimiento, el nacimiento terrenal y el nacimiento celestial. Entonces tengo una historia de aquí de un hombre que se llamaba Policarpo. Él fue llevado a la hoguera por declarar de Jesús, por decir que él era cristiano. Y acordemos de que en esa época que mataban a todos los cristianos y los llevaban a la hoguera, tenían que negar a Jesús, tenían que negar que lo conocían. Entonces él simplemente lo que decía es: ¿cómo voy a negar a aquella persona que ha transformado mi vida durante 84 años y que he vivido con él muchos años, conociéndolo, relacionándome con él y creyendo de que un día me va a llevar al cielo? Entonces, ¿cómo lo voy a negar? Yo prefiero pasar por esa puerta, y es la puerta de la muerte, y estar allí con mi Señor. También hubo un hombre que estuvo en una cárcel, y él conoció al Señor Jesucristo allí en la cárcel. Y después de que conoció al Señor Jesucristo, empezó a predicar, empezó a enseñar, y él ya iba a cumplir una condena, y esa condena era prácticamente la pena de muerte, y se estaba aproximando el día en que lo iban a ejecutar. Y resulta de que él, el último día que tenía de vida, él fue y dio su mensaje, dio su prédica. Cuando él terminó de orar, cuando terminó ya de ministrar la palabra de Dios, vio que se abrió una puerta. Cuando vio que se abrió esta puerta, eran dos hombres que venían a llevarlos a la muerte, que venían a llevarlos para la ejecución, para la muerte. Y él simplemente llegó y dijo: he cumplido, como el apóstol Pablo decía, he terminado, ¿cierto? He acabado la carrera, he terminado la carrera, ¿cierto? Por lo demás me queda guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que amar esa venida. Tenemos que amar, si hoy viene la muerte por nosotros, y si hoy viene el momento de morir, pues que estemos seguros de que vamos a partir con el Señor en el cielo. Por eso es que este mensaje yo lo quiero enfocar allí a la persona que me está viendo, me está escuchando, y que aún no conoce de Cristo, que aún no conoce verdaderamente del amor tan grande que Dios nos demostró al dar a su Hijo Jesucristo en una cruz, y que, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. No entendemos esa manera, no entendemos cuál fue el amor tan grande, no alcanzamos a comprender con nuestras mentes limitadas qué fue lo que el Señor Jesucristo vio en nosotros para podernos amar y dar a su Hijo, amarnos más a nosotros que a su mismo Hijo. Entonces, de esta manera, pues yo quiero invitar a usted que me está viendo, que no conoce a Jesús, que le abra su corazón hoy a Él, que le abra su corazón y que lo reciba, que le permita entrar y empezar a hacer la obra, esa obra que inició, dice la palabra, en cada uno de nosotros, y para que la perfeccione y la haga en usted cada día. Entonces, yo quiero invitarlo a que haga simplemente una oración, confesando. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, que dio su vida por nosotros, seremos salvos, tendremos una salvación asegurada. Entonces yo lo quiero invitar a que simplemente allí donde usted está, cierre sus ojos y le diga al Señor de esta manera: entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento y oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy quiero abrir mi corazón. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho lo bueno delante de ti, de tus ojos. Por eso es que hoy me arrepiento y te pido perdón. Hoy abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si usted reconoció que Jesús vino a morir por sus pecados y que usted cree en Él y cree que a través de esa sangre usted fue perdonado, le aseguro con la autoridad que nos da la palabra, donde dice en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces usted ha pasado de muerte a vida.
puede ser que muramos hoy o mañana, pero esa muerte simplemente es física, pero no vamos a obtener una muerte espiritual, que es la separación total o por toda una eternidad de Dios, sino vamos a estar una eternidad con Dios. Entonces, yo quiero darle gracias al Señor por este mensaje y espero que coloque en usted ese amor tan grande, no solo por el Señor Jesucristo, sino también por las personas que lo rodean. Entonces, Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de traer este mensaje, Señor, a cada una de estas personas, a cada una de las vidas, Señor Jesús, que están escuchando, Señor. Yo te pido que obres en ellas. Yo te pido, Señor, solo tú conoces sus corazones, solo tú conoces a través de tu Santo Espíritu esa decisión que han hecho, Señor. Y sabemos, Señor, que tú nos sellas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que selles allí a estas personas, Señor, si es tu voluntad o de acuerdo a la decisión que hayan hecho ellos, Señor. Yo oro por ellos, Señor, para que de hoy en adelante, Señor, este mensaje, Señor, esta palabra, Señor, transforme, Señor, y lo colme de bendiciones, Señor. Gracias por esa obra que has comenzado en ellos. También oro por alguno de mis hermanos que se encuentra enfermo, atribulado, Señor, que se encuentra, Señor, indeciso ante muchas circunstancias de esta vida, Señor, aún ante la muerte, Señor. Yo te pido que le des convencimiento, Señor, de lo que tú hiciste en esta vida, es para que fuésemos y pudiésemos estar allí contigo, Señor. Yo te doy gracias a ti, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.